Desde Orlando, Florida, alcanzando las naciones, el pastor Carlos Cestero Jr. en su programa Te Exaltamos, Dios. Los cielos declaran tu grandeza y toda... Muy bendecidos a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí de regreso en su programa Te Exaltamos, Dios. Y promete ser un programa que cambiará tu vida, que cambiará tu ánimo, que cambiará tu ministerio, tu forma de pensar, tu relación con Dios, con el Espíritu Santo, tu relación con tus hermanos en la fe. Así que te invito para que llames a tus seres queridos y estén atentos a estos próximos minutos de este su programa Te Exaltamos, Dios. Si usted quiere comunicarse con cualquier pregunta, cualquier información, lo puede hacer accesando a nuestro website www.teexaltamosdios.com o nos puedes escribir a info@teexaltamosdios.com. Qué lindo poder estar de regreso con ustedes en un programa más. Quiero compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón para este día, para todos los pastores, ministros, aquellos siervos de Dios, aquellos líderes de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Muy poco se habla acerca de este tema, pero creo que es muy a tono, va muy acorde con lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Quiero compartir con ustedes acerca del tema humillaos ante Dios. El tema de la humillación ante el Señor. Es un tema que no se habla mucho y cuando se habla se malentiende. Pero es bien importante que nosotros como líderes en el cuerpo de Jesucristo estemos continuamente en esta actitud de humillados bajo la mano poderosa del Señor. El término humillación es cuando tú rindes tu ser, tu corazón, tu mente, tu ánimo, tu voluntad, tu deseo a tu Señor. Reconociendo que Él es quien gobierna tu vida. Reconociendo que Él es quien lleva tu vida por puerto seguro. Y yo quiero compartir en esta mañana algunos versos bíblicos que nos van a ayudar a poder entender un poco más lo que es la humillación o humillarse ante el Señor. La Biblia es consistente hablando acerca de este tema, pero solo quiero puntualizar algunos en este día. Por ejemplo, quiero hablar acerca del momento cuando Salomón, allá en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6, Salomón se encuentra ya ha terminado el gran templo dedicado para el Señor y en ese día el fin es dedicar ese edificio para su Dios. Su padre David quería edificar templo al Señor, pero Dios no le concedió ese deseo. Le dijo, no vas a edificar templo, lo va a hacer tu hijo. Entonces David se dedicó a reunir las finanzas y ustedes recuerdan que él hizo un pedido al pueblo y de su propio tesoro también sembró, ofrendó para la edificación del templo, pero no llegó a edificarlo. Cuando llega su hijo Salomón al trono, Salomón lleva a cabo la visión de su padre David, y construye ese hermoso templo de oro, de piedras preciosas, tremendo. Si usted quiere leer sobre eso, puede hacerlo en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 5 en adelante. Pero miremos lo que sucede cuando Salomón está dedicando ese hermoso templo que él edificó para que Dios hiciera morada allí, porque esa era la promesa. Dios le dijo a David que él iba a hacer morada en ese templo hecho de mano. Pero recuerden que el propósito final de Dios era vivir en un templo no hecho de mano, en el templo de nuestro corazón. Por eso la Biblia dice, vosotros sois templos del Espíritu Santo.
Pero en lo que eso llegara, en lo que la promesa del Espíritu Santo llegara, pues Dios había prometido que iba a habitar en un templo hecho por el hombre. Así lo hizo con el pueblo de Israel. Dice que la Shekinah de Dios estaba en el lugar santísimo, entre los dos querubines, en el arca del propiciatorio. Y donde quiera que mudaban, que movían ese mueble, esa arca, allí estaba la presencia de Dios. Pues Dios prometió que estaría en ese templo, que se le dedicaría a él. Y fíjense cómo Salomón comienza a hablar delante del pueblo. Ahí está todo el pueblo reunido. Salomón había preparado como una plataforma donde él podía postrarse y arrodillarse delante del Señor. Y miren algunas de las palabras que él comienza a hablarle al Señor. Es como si él le hiciera un recuento de las palabras que Dios le había prometido a su padre David. En este momento Salomón las comienza a recordar, a repetir, como diciendo: Señor, lo que tú dijiste a mi padre David, esto lo repito, esperando, confiando que tú vas a cumplir. Era como un convenio, como si Salomón estuviera repitiendo un contrato, un testamento de seguridad de que Dios estaría con su pueblo en los momentos más difíciles. Y en uno de esos incisos, uno de esos puntos que Salomón está tocando en esa oración, dice: Señor, si alguno pecare contra su prójimo y le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Y sigue orando Salomón diciendo: y si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y le harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Salomón está orando al Señor y le dice, es como si Salomón quisiera estar seguro de que lo que él le prometió, lo que Dios le prometió a su padre David, de que estaría con ese pueblo, de que su presencia iría con ese pueblo cada día, que si su pueblo cayera en derrota con sus enemigos, o cayera plaga, o viniera hambre sobre ese pueblo, si el pueblo se tornara a Dios y buscara su rostro en ese lugar, Dios iba a escuchar desde los cielos. Esa era la promesa. Y aquí Salomón está repitiendo en el verso 28, segunda de Crónicas 6, 28, dice: si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, y si hubiere tilloncillo, o añublo, langosta o pulgón, y si los sitiaren sus enemigos en la tierra, en donde moren cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo el pueblo de Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Y así sucesivamente Salomón fue orando hasta que pudo asegurarle a Dios, o asegurar frente al pueblo, de que en momentos de necesidad, si el pueblo de Israel se tornare a Dios y levantare sus manos hacia ese lugar y pidiere perdón por su pecado en ese tiempo, Dios iba a escuchar de los cielos y iba a dar la petición de su corazón. Cuando termina todo ese día de dedicación, que fue un momento, yo me imagino que fue algo glorioso, porque todavía no había llegado la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, y había que estar ofreciendo sacrificios de carneros y de ovejas. Y la historia dice, el antiguo pacto dice, que en ese día
Salomón ofrendó o sacrificó más de 20,000 animales al Señor. Fue un momento, fueron 7 días de fiesta. El pueblo se humilló ante el Señor. Dios quedó agradado. Tanto fue así que permíteme leerle el capítulo 7 de Segunda de Crónicas. Dice, desde el verso 1, dice, cuando Salomón acabó de orar, fíjense, está el pueblo ahí, miles de judíos. Están delante del templo, Salomón está orando, todo el mundo está atento a las palabras. Y dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria del Señor llenó la casa. ¡Wow! La gloria del Señor, la presencia del Señor. Cuando el pueblo se humilló y reconoció que obedecería al Señor y que Dios estaría con el pueblo, dice que la gloria de Dios llenó ese templo, llenó esa casa. Y el verso 2 dice, y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor. Nadie pudo entrar en ese lugar, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué experiencia maravillosa! ¿No será este el sentir la petición, el deseo de cada pastor de congregación, de cada ministro, de cada líder, de cada jefe de casa, de cada padre, ver que su casa, su familia, su ministerio sea lleno de la gloria de Dios? Dice el verso 3, cuando vieron todos los hijos de Israel descender fuego y la gloria del Señor sobre la casa, dice la Biblia que se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ahora usted preguntará, pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de la humillación ante el Señor? Con esto que le voy a decir, cuando termina ese día, ese evento, Dios se le aparece o le habla más bien de noche a su siervo Salomón. Y mira las palabras que le dice. En el verso 12, segunda de Crónicas 7:12, dice, y apareció el Señor a Salomón de noche. Qué lindo. Después que hubo esa manifestación donde Dios se apareció con fuego del cielo. ¿Sabes lo que es caer fuego del cielo? Y la nube de la gloria de Dios que llenó aquel templo. Después que hubo esa manifestación, Dios se le aparece en la intimidad a Salomón. Y le dijo, yo he oído tu oración. Qué lindo. Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Entonces, ahora noten cómo el Señor le comienza a confirmar. Primero, ese día Salomón le estaba orando al Señor, diciendo, Señor, tú le dijiste a mi padre David que si el pueblo se tornare hacia ti, se arrepintiere, tú abrirás los cielos. Si viniere langosta, tú sanarías la tierra. Pues ahora ya no es Salomón orando, ahora es Dios hablándole a Salomón las mismas palabras, la misma oración que Salomón hizo. Es como si Dios la volviera a repetir, pero de su parte. Dice el verso 3, Salomón, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, aquí viene el verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa de parte del Señor! Me llama la atención, y eso fue la palabra que Dios puso en mi corazón. Si se humillare mi pueblo. Yo vengo de una forma de pensamiento, de doctrina, ya yo he compartido con ustedes en programas pasados parte de mi testimonio. Yo vengo de una formación doctrinal muy bíblica,
donde se enfatiza la posición del creyente en Cristo Jesús. Somos escogidos, somos el pueblo de Dios. Lo que la Biblia dice, somos elegidos, somos renacidos de simiente incorruptible, somos uno con el Señor. Es más, la Biblia dice que somos dioses. Allá en Salmos 82, verso 1 en adelante, la palabra dice en el verso 6, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. La Biblia nos llama dioses porque Él es Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. El mismo Jesús allá en el capítulo 10 de Juan, el verso 34, estaban criticando a Jesús porque Él decía, yo y el Padre uno somos. Y entonces lo están criticando porque Él se hace pasar por Dios. Y Él responde allá en Juan, permítame leerlo allá en Juan capítulo 10 y el verso 34. Miren las palabras que Jesús responde. Juan 10, 34, hacia las acusaciones que le estaban haciendo. Y Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, como les mencioné ahorita, allá en Salmos 82? Yo dije, Dios dijo, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. En otras palabras, si Dios llamó dioses a aquellos a quienes reciben la palabra, a los hijos de Dios, ¿por qué ustedes me están criticando porque yo digo el Padre y yo uno somos? Ahora, les dije que yo vengo de esa formación donde se me enseñó que somos dioses, que somos hijos de Dios. Pero el Señor ponía en mi corazón y me decía, Carlos, la posición de mis hijos, la posición del creyente, no puede obstaculizar que te humilles ante mí. La humillación. Hermano, y hablo con los pastores, con los evangelistas, con apóstoles, con los líderes, los que son enviados, los que Dios dio un ministerio. No podemos permitir que el ministerio, la gloria del ministerio, la fama, la exposición, donde Dios abra puertas, donde Dios te lleva, el impacto de este ministerio, obstaculice el que tú puedas humillarte ante el Señor diariamente, como siervos de Dios, como instrumentos de Dios, como ministros del Evangelio. Es importante que nos mantengamos humildes ante el Señor. Y Dios no cambia, su pacto cambia, pero Dios es inmutable. Y estas mismas palabras se pueden repetir hoy. Si se humillare mi pueblo. Bueno, yo quiero leerlo otra vez, textualmente. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Es invocado el nombre del Señor sobre tu vida? Pues si se humillare mi pueblo y oraren. No puede ser que tú tengas tanta revelación o tan ocupado o tantos compromisos que no puedas compartir esa intimidad con el Señor en la oración. Y buscar en mi rostro. A veces hay tanta revelación, hermano, yo lo hablo porque lo viví. Tanta revelación que ¿para qué buscar a Dios? Si yo soy un Dios, yo soy uno con Él. No. El mismo apóstol Pablo en Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, Él es galardonador de los que le buscan. Los salmos hablan de buscarlo de madrugada. Jesús habló buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Pablo dijo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Y si se convirtieren de sus malos caminos de andar en la carne. Fíjate, somos salvos para siempre. Pero si andamos en la carne, cosechamos para la carne. Por eso es que el Espíritu nos ayuda para vencer las obras de la carne, para que no caminemos en la carne. Porque las obras de la carne producen muerte, producen enfermedad, producen malas decisiones, producen unos malos frutos en las familias y en los ministerios. Si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. En este caso ya el pecado original fue perdonado, pero cualquier falta contra un hermano, contra una
familia o contra el Espíritu Santo. Recuerda que Pablo dijo, no contristéis al Espíritu Santo. A veces hacemos actos que no son actos en el Espíritu, son en la carne. Y aunque estamos salvos, el Espíritu Santo se contrista y a veces uno pregunta, ¿y qué pasa? Que no tengo ese gozo, no tengo ese ánimo que yo tenía. Entonces hay algo de la carne que está impidiendo. Entonces hay que buscar el rostro de Dios. Hay que buscar esa conexión con el Espíritu Santo que está en ti. Y eso se hace a través de la oración, a través de la humillación. Una persona que puede alabar a Dios se está humillando ante Dios. Y la Biblia es consistente, hermano. Mire, allá en Primera de Pedro capítulo 5, verso 6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará en su debido tiempo. Allá Santiago dice, capítulo 4, verso 10, humillaos delante de Dios y Él os exaltará. La Biblia es uniforme, es consecuente hablando de lo importante que es humillarse. Dice que Dios resiste al soberbio, mira de lejos al que está altivo. Cuando alguien está altivo, como le pasó a Nabucodonosor, Dios busca la forma de que esa persona se humille ante Él para que entienda que todo lo que está viviendo, toda la gloria, toda la prosperidad, toda la sanidad, toda la inteligencia, toda la sabiduría proviene de Dios, nada de nosotros. En nosotros no hay nada bueno que no sea de Él. Todo lo bueno que hay en nosotros es porque Él lo ha puesto. Para Él es la gloria, para Él es la alabanza, para Él es la exaltación. Por eso este programa, te exaltamos Dios. Todo tiene que ser para Él, hermano. Por eso esta palabra de humillaos ante el Señor no debe ser algo que resuene negativo en tu oído. Al contrario, debe ser algo que confirme el sentir que hay en tu corazón. Mira lo que decía el salmista allá en el Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Dios no puede despreciar un corazón contrito y humillado. David cometió faltas. Y David cometió un error que adulteró contra la mujer de uno de sus principales guerreros. Y cuando vino el profeta Natán y confrontó a David, dice la Biblia que David se humilló. Y dice que estuvo en ceniza por varios días. No es que no cometamos errores, hermanos. Cometemos errores. Los pastores, por causa del ministerio, de la rueda, de la actividad del ministerio, estamos a veces tan envueltos que cometemos errores con nuestros hijos, con nuestra familia. Pero lo importante es humillarnos ante la mano poderosa del Señor. Si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro y oraren, yo oiré desde los cielos. Gloria a Dios. Qué lindo que Dios puede entender nuestras pasiones, a veces nuestras debilidades. Dios las entiende. Si clamamos a Él, si reconocemos que Él es nuestra fuerza, entonces Dios puede cambiar esa circunstancia que parece negativa y la convierte en victoria para su gloria. Allá en Lucas hay otro caso de un fariseo y un publicano. Ambos estaban orando. El fariseo decía, qué bueno que yo no soy como aquel que está llorando, yo soy especial. Dios no escuchó esa oración. Pero había un publicano allá en Lucas 18, 13 al 14, y mira lo que se habla de ese publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, entonces aquí Jesús aplica, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Y allá el profeta Miqueas en el capítulo 6, versos 8, Miqueas 6, 8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que el Señor pide de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante su Dios.
Hermanos, yo quiero terminar con este verso en Filipenses, que es el más grande ejemplo de lo que es humillarnos ante el Señor. En la forma de pensamiento que yo fui formado, erróneamente me enseñaron a rechazar a Jesús en los días de su carne. Y hay cosas que Jesús en los días de su carne hizo que no nos compete a nosotros, porque Él vivió bajo la ley. Yo no estoy bajo la ley. Usted no está bajo la ley. Por eso Pablo dice en Hebreos 11:6 o Hebreos 6:1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hay cosas que Jesús hizo, prácticas como judío que era, que no nos conciernen a nosotros. Pero hay algo que sí, que el mismo apóstol Pablo, mira cómo dice en Filipenses capítulo 2, verso 5. Ponga mucha atención. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiere decir que lo que Pablo va a hablar, un sentir que hubo en Jesús, debe haberlo en nosotros, aunque estamos en el nuevo pacto. Y mira lo que dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, después que Jesús se humilló, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No nos vamos a humillar al punto de ser crucificados en una cruz como lo fue Jesús, porque ese solo sacrificio bastó para hacernos perfectos a usted y a mí, a toda la iglesia, de una vez y para siempre. Pero sí debe haber el mismo sentir. Pablo dijo, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. ¿Y cuál fue el sentir? Que Él no se aferró a su posición de Dios, sino que se humilló y Dios lo exaltó. ¿Cómo aplica eso a nosotros en este día? No te aferres a la posición ministerial, a las finanzas, a la prosperidad que Dios te ha dado. No te aferres aún a la posición de hijo y heredero, al punto de que no puedas humillarte ante Dios. Si no puedes humillarte ante Dios, entonces la revelación te tiene enaltecido. El ministerio te tiene enaltecido. La fama te tiene enaltecido. Hermanos queridos, en este día quiero finalizar este programa con esta exhortación a tu corazón. Humillaos bajo la mano poderosa del Señor. Si se humillare mi pueblo, si buscare mi rostro. Pablo dijo, hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo Dios no se aferró a eso, sino que se humilló como siervo. ¿Puedes tú humillarte ante el Señor? Para poder humillarte ante tus hermanos y ver a los hermanos mayor que tú, primero tienes que poder humillarte ante el Señor. Yo recibo que esta palabra en este día permanece en tu corazón y trae frutos en tu vida. Y hay cambios en tu relación con el Señor. Yo recibo que la gloria de Dios que ya está en ti se manifieste en tu vida para que camines en la libertad, dándole la gloria a Jesucristo. Hasta nuestro próximo programa te invito para que acceses a nuestro website que está escrito ahí en la pantalla de tu televisor, o escríbenos al correo electrónico que aparece. Quiero poder compartir contigo esta palabra en otros programas más. Invita a otros seres queridos para que también sean bendecidos con esta palabra. Hasta la próxima ocasión. Este es su programa, Te Exaltamos Dios. Tu hermano Carlos Estero Jr., agradecido por tu fina atención y los colaboradores por esta producción. Te declaro bendecido con toda bendición. Los cielos declaran tu grandeza y toda creación. Tú has revelado